Dicen que la familia es lo primero, ¿verdad? Pues miren, mi propia nuera, la que se casó con mi hijo, tuvo la desfachatez de querer internarme en un asilo, como si fuera un mueble viejo. Pensó que yo era débil, pero se equivocó. Mientras ella tejía su trampa, yo ya armaba mi escape, mi dulce venganza. Esto no es solo traición, es como una mujer encontró la fuerza para reclamar su vida. Quédense, porque lo que van a escuchar hoy les abrirá los ojos. Y suscríbanse ahora. Ah, sí, esa sonrisa. Todavía la tengo grabada en mi mente como una cicatriz. Al principio era casi imperceptible, un brillo frío en sus ojos cuando me miraba, un ligero fruncimiento de boca que no llegaba a los ojos. Se acercaba con esa voz melosa, siempre tan predispuesta, ofreciéndome ayuda. Al principio, inocente, ¿saben? Necesita que le traiga las compras, suegra. No es nada, no se preocupe. Y yo, la ingenua, pensaba, qué muchacha tan atenta. Mi hijo se sacó la lotería. Qué tonta fui. Esa amabilidad era solo la envoltura de una trampa, una red invisible que empezó a tejer a mi alrededor. Las sugerencias no tardaron en aparecer. Poco a poco, con esa pausada cadencia que utilizaba para que sus ideas se infiltraran sin resistencia. Primero, era sobre mi jardín. ¡Ay, suegra! ¡Qué grande se le está haciendo el jardín! ¿No cree que es mucho para usted? Podríamos conseguir a alguien que lo cuide o, quizás, un lugar más pequeño, con menos responsabilidades. Ella lo decía con una expresión de pureza absoluta, como si la verdadera preocupación por mis rosales fuera lo que le quitaba el sueño. Yo, claro, me lo tomaba como una preocupación genuina. «No, mi niña, yo puedo con mi jardín, es mi terapia, mi ejercicio», le respondía, orgullosa de mis manos llenas de tierra. Pero ella no se rendía. Una semana después, la conversación giraba en torno a mi salud. La otra vez la vi un poco agitada subiendo las escaleras, suegra. ¿Está segura de que no necesita un chequeo más profundo? Los doctores de hoy saben de todo, y es mejor prevenir que lamentar. Y me insistía, me llenaba la cabeza con historias de viejitos que se caían, que se fracturaban la cadera, que quedaban postrados. Siempre con un «es por su bien, suegra, por su bienestar». La escuchaba, y aunque una alarma tenue empezaba a sonar en algún rincón de mi cabeza, la acallaba con la idea de que era mi nuera, la esposa de mi hijo, la madre de mis nietos. ¿Cómo podría alguien con esos lazos tener malas intenciones? El tono se fue endureciendo imperceptiblemente. Las sugerencias pasaron a ser recomendaciones, y luego, sin previo aviso, a necesidades urgentes. Ya no era el jardín o las escaleras. Empezó a inmiscuirse en mis finanzas, en mi comida, en mis amistades. ¿No cree que gasta mucho en la verdulería? Deberíamos revisar sus cuentas para que no se le escape nada. ¿Por qué no come más carne, suegra? Necesita proteína. ¿Está segura de que se está alimentando bien? A veces uno, con la edad, se descuida. Las llamadas de mis amigas eran interceptadas con excusas vagas. Está durmiendo, está ocupada, no quiere ser molestada. De repente, mi casa, mi santuario, mi espacio de paz, se había convertido en un campo de batalla invisible, un sitio donde cada decisión mía era cuestionada, analizada, desaprobada. Fue cuando mencionó la palabra asilo, por primera vez que la sangre se me heló. Estábamos en mi sala, yo leyendo mi libro de siempre, ella sentada frente a mí, con esa taza de té que nunca se terminaba. «Suegra», dijo, y la forma en que pronunció la palabra suegra ya no era cariñosa, era casi un prefacio de guerra. Hemos estado pensando, con nombre de mi hijo si hubiera uno, o simplemente mi hijo, que quizás un lugar donde tenga compañía constante, donde la cuiden 24 horas, donde no tenga que preocuparse por nada, sería lo ideal para usted. Mis ojos, que estaban fijos en las letras de mi libro,
se levantaron lentamente para encontrar los suyos. Eran fríos, calculadores, vacíos de cualquier afecto. La sonrisa, esa máscara que había llevado por años, se desdibujó un poco, revelando la verdadera intención. Era un mensaje claro, un ultimátum, un asilo, un hogar para ancianos, una cárcel, para mí, para la mujer que había criado a su marido, que le había dado todo, que había abierto las puertas de su vida y de su hogar. Sentí como si una mano helada me apretara el pecho. El aire se me hizo denso, pesado, imposible de tragar. La palabra resonó en mi cabeza, una y otra vez, asilo, como si yo fuera una carga, como si mi existencia, mi autonomía, mi derecho a vivir en mi propia casa, fuera algo negociable, un estorbo que ella quería eliminar. Fue el puñal más afilado y traicionero que jamás había sentido. No venía de un extraño, de un ladrón, de un enemigo declarado. Venía de la persona que se había prometido ante Dios y los hombres cuidar y amar a mi hijo, la persona que yo creí que sería mi aliada, mi apoyo, un miembro más de mi propia sangre. Ahí, en ese preciso instante, me di cuenta de la verdad. Esa mujer no quería mi bienestar, quería deshacerse de mí, quería la casa seguramente, o simplemente mi presencia le resultaba incómoda, un recordatorio de una vida que no era la suya, una presencia que no podía controlar. Mis entrañas se revolvieron. La indignación, la ira, el dolor, se mezclaron en un cóctel amargo y explosivo dentro de mí. Mis manos, que un segundo antes sostenían el libro con delicadeza, se apretaron hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mis ojos, que por un momento se llenaron de una punzada de tristeza, se endurecieron. ¿Contra mi voluntad? Claro que contra mi voluntad. ¿Qué clase de ser humano sugiere semejante cosa a la madre de su esposo, sin un ápice de remordimiento, con esa frialdad quirúrgica? Me miraba con una expresión de ganadora, como si ya hubiera sellado mi destino, como si yo fuera un juguete roto que se tira a la basura, sin valor, sin voz, sin dignidad. Se equivocó amarga y profundamente. Esa tarde, cuando ella se fue, dejé el libro de lado. No pude leer ni una palabra más. Mi mente se inundó de recuerdos, los sacrificios, los años dedicados a mi hijo, las noches en vela, los sueños que había tenido para él, para su familia. Y ahora, esto, una sentencia de exilio, de abandono, de la misma persona que se había convertido en la familia de mi hijo. La traición era tan grande, tan abismal, que me dejaba sin aliento. Me levanté, me acerqué a la ventana y miré mi jardín, ese jardín que ella quería que dejara. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de tonos rojizos, y por un momento sentí que mi mundo se desmoronaba junto con la luz del día. Pero saben una cosa, ¿verdad? No era el fin, era el principio de una lucha, de una resistencia. Ese puñal, en lugar de matarme, me dio una descarga, una sacudida eléctrica que me despertó. Despertó a la leona que llevaba dentro, la que creía dormida, la que pensó que su tiempo de rugir había terminado, pero no, no había terminado. Acababa de comenzar, y mi nuera, con su sonrisa falsa y sus intenciones malvadas, acababa de encender una hoguera que ella jamás podría apagar. Esa noche no dormí. Esa noche planeé, y cada minuto de ese planeamiento, cada detalle, cada paso, era mi dulce y merecida venganza. Dicen que el dolor, ese que te cala hasta los huesos, tiene distintas formas, ¿verdad? Pues el mío, el de esa tarde, era un frío helado que me invadió el pecho, me subió por la garganta y me quemó los ojos. La traición. ¿Hay palabra más cruda? Saber que alguien que considerabas familia te quiere arrinconar, silenciar, como si fueras un objeto sin vida, eso, amigos míos, te desgarra el alma. Esa noche no pude pegar un ojo.
La imagen de su cara, esa cara de victoriosa, se me clavaba en la retina cada vez que cerraba los párpados. Asilo. La palabra rebotaba en las paredes de mi mente, un eco maligno, una sentencia. Me levantaba, caminaba por el pasillo de mi propia casa, esa casa que había construido ladrillo a ladrillo con mi sudor y mis sueños, y de repente se sentía como una jaula, mi santuario, convertido en el preludio de mi encierro. ¿Lo ven? Era surrealista, grotesco. Me sentía como un barco a la deriva en una tormenta sin fin. El corazón me latía desbocado, no de miedo, sino de una herida profunda, de una decepción tan abismal que me mareaba. ¿Cómo era posible? ¿Cómo había permitido que esto llegara tan lejos? La culpa me carcomía. La ingenuidad, haber creído en esa sonrisa, en esas palabras melosas. ¡Qué ciega fui! Por un momento, por largas horas que se estiraron hasta el amanecer, me sentí pequeña, vulnerable, como un animalito atrapado. Las lágrimas, ¡ay, las lágrimas! No eran de debilidad, no. Eran de pura frustración, de impotencia frente a una injusticia tan monumental. Mojaban mi almohada, quemaban mis mejillas. Lloré por la hija que nunca tuve, por la nuera que pensé que sería, por el hijo que parecía ausente en todo este drama. Lloré por mí, por la mujer fuerte que creí ser y que ahora se sentía a punto de ser demolida. Miraba las fotografías en mi sala, mi hijo de niño, mi difunto esposo, los veranos en la playa. Cada recuerdo era un puñal más, porque ¿cómo podían esas memorias coexistir con la posibilidad de un futuro en un lugar frío, ajeno, sin mis cosas, sin mis libros, sin mi jardín? No, no y no. El mero pensamiento me revolvía las entrañas, me hacía sentir náuseas. Pensaba en mi dignidad, en todos los años que había vivido con autonomía, tomando mis propias decisiones, enfrentando mis propios retos. ¿Y ahora? ¿Ahora un tercero iba a decidir dónde y cómo iba a pasar el resto de mis días? Ni loca. Fue en medio de esa vorágine de dolor y desesperación cuando algo hizo clic, una chispa, un resplandor furioso. No sé si fue el agotamiento de tanto llorar, el hartazgo de sentirme víctima, o la memoria de mi madre, una mujer de carácter indomable, que me susurró al oído que no me rindiera. Pero el dolor, ese mismo dolor que me había doblegado, empezó a mutar. Se transformó en un fuego que me recorrió las venas, un calor intenso que me enderezó la espalda y me secó las lágrimas. ¿Corazón roto? Sí. Mente revuelta. Por supuesto, pero también un espíritu que se negaba a ser quebrado. La leona herida, sí. Esa era yo. Herida, pero no muerta. Herida, pero con garras que aún podían rasgar y con un rugido que estaba a punto de brotar. Me levanté de la cama, mis pies descalzos tocando el frío suelo de madera. Miré mi reflejo en el espejo. Mis ojos estaban hinchados, mi cabello desordenado, pero en el fondo de mi mirada vi algo diferente. Vi fuego, vi una promesa de resistencia, de batalla, de supervivencia. Nadie va a decidir mi destino, me dije a mí misma, con una voz que al principio sonó apenas un susurro, pero que rápidamente ganó fuerza, llenando la habitación. No permitiría que la mezquindad de esa mujer me arrebatara lo que era mío, mi libertad, mi casa, mi vida. Ella pensó que yo era vieja, frágil, fácil de manipular. Pensó que con un poco de presión y la excusa de mi bienestar, me arrinconaría en un asilo, lejos de su vista, lejos de sus planes. ¡Qué ilusa! Ese día, el sol salió con un significado diferente. No era un día más. Era el día cero de mi nueva vida, el inicio de mi gran escape. Se acabó el lamento, se acabó la autocompasión. Era hora de la acción. Me senté en la mesa de la cocina, con una taza de café humeante y la mente clara como nunca antes. Empecé a maquinar. ¿Qué tenía a mi favor? Tenía esta casa, mi casa,
un activo, y tenía mi cabeza que, aunque ella creyera que ya no funcionaba, estaba a 1000 por hora, conectando ideas, tejiendo planes, construyendo una estrategia. Mi nuera tejía su trampa para mí, ¿verdad? Pues yo iba a tejer la mía, y sería mucho más sofisticada, mucho más efectiva, y sobre todo, mucho más silenciosa. Mi plan tenía que ser perfecto. Tenía que ser indetectable hasta el último momento. No podía levantar sospechas. Ella, con su vigilancia constante, sus visitas inesperadas, sus preguntas inquisitivas, era un obstáculo, pero también era mi motivación. Cada vez que imaginaba su cara de asombro y furia, sentía una descarga de energía que me impulsaba a pensar más rápido, a ser más astuta. Empecé por lo más básico, en mi cabeza, por supuesto. Un asilo era sinónimo de aislamiento. Mi venganza sería el opuesto, una liberación total. ¿Qué quería ella? Mi ausencia. ¿Qué le daría yo? Una ausencia total, sí, pero no la que ella esperaba. Una ausencia autoimpuesta, digna, donde yo sería la capitana de mi propio barco. Necesitaba dinero. Vender la casa era la clave. Eso me daría la independencia económica para irme a donde yo quisiera, sin depender de nadie, menos aún de mi hijo o de esa víbora. Pensaba en los trámites, en los papeles, en la discreción. ¿A quién acudir? ¿Cómo hacerlo sin que se enterara? Los primeros pasos de un plan tan grande siempre son los más difíciles, los que te llenan de dudas. Pero cada vez que la incertidumbre me asaltaba, recordaba su mirada fría, esa que me prometía un asilo, y mi determinación se renovaba, más fuerte que antes. Empecé a pensar en un destino. ¿Lejos? Sí, muy lejos. Un lugar donde nadie me conociera, donde pudiera empezar de nuevo, construir mi propio espacio, sin las sombras del pasado, sin la toxicidad de su presencia. Visualizaba paisajes, climas, tipos de personas. Necesitaba paz, tranquilidad, pero también la emoción de la aventura, de demostrarme a mí misma que podía hacerlo, que mi vida no estaba acabada, sino que estaba a punto de empezar su capítulo más emocionante. Mis pertenencias, ¿qué me llevaría? ¿Qué dejaría? Tenía que ser selectiva, práctica. Los objetos con valor sentimental, sin duda. Los álbumes de fotos, alguna joya, mis libros favoritos. Todo lo demás, lo material, podía reconstruirse. Lo que no podía perder era mi esencia, mi espíritu, mi voluntad. Las noches que siguieron a esa primera revelación ya no fueron de lágrimas, sino de estrategia. Mi cuaderno de recetas se convirtió en mi cuaderno de ideas, de contactos, de posibilidades. Cada día, mientras mi nuera seguía con sus insinuaciones y sus preocupaciones falsas, yo sonreía. Una sonrisa que no era falsa, sino de pura anticipación de la dulce promesa de un futuro libre. Porque mientras ella creía que me estaba acorralando, yo ya estaba dibujando el mapa de mi escape. Y no solo eso, estaba dibujando el mapa de mi renacimiento. Y ustedes, mis queridos amigos, están a punto de ser testigos de cada paso de este viaje. Esa leona herida, mis amigos, no se quedó lamiéndose las heridas, para nada. Una vez que mi mente hizo ese clic, una vez que el dolor se transformó en pura gasolina para mi motor, no hubo quien me parara. La decisión estaba tomada, firme como una roca. No iría a ningún asilo. Mi vida, mis reglas. Y para eso necesitaba un plan secreto, que se tejiera en las sombras, lejos de los ojos de esa mujer. Ella creía que yo estaba en shock, que me estaba resignando, pero se equivocaba. ¿Cómo empezar una fuga cuando el enemigo está vigilándote cada movimiento, cada llamada telefónica, cada salida al supermercado, cada conversación? Ella, mi nuera, era una sombra constante. Pero yo, mis queridos, he vivido lo suficiente para saber que hasta la pared más sólida tiene una grieta, y yo encontraría la mía.
Mi primer objetivo era contactar a un profesional, a alguien que no levantara sospechas, un agente de bienes raíces, pero no podía simplemente buscar en el periódico o llamar al primero que encontrara. Necesitaba a alguien discreto, alguien que entendiera mi situación sin hacer preguntas, alguien que no fuera a socializar con mi nuera o, peor aún, con mi hijo. Recuerdo la angustia de esos días. Fingía normalidad, ¿saben? Me sentaba en el jardín, regaba mis flores, como si nada pasara. Por dentro, sin embargo, era una maratón mental. Cada vez que ella venía a visitarme, yo le sonreía, le ofrecía té, mientras mi mente construía puentes, derrumbaba obstáculos, trazaba rutas de escape. La clave fue mi antigua amiga, Elena. Elena, que siempre ha sido una mujer de mundo, conectada, que sabe de todo un poco. La llamé una tarde, con una excusa banal, algo sobre el club de lectura. Después de la charla intrascendente, casi al colgar, con la voz más casual que pude forzar, le solté: «Ay, Elena, por cierto, ¿no conoces a alguien de confianza, que maneje propiedades? Un amigo de una amiga me comentó que quizás quiera vender un terreno y necesito una recomendación que sea muy fiable». Sí, lo sé, una mentira piadosa, pero una mentira necesaria para mi supervivencia. Elena, sin hacer demasiadas preguntas, me dio un nombre: el señor Morales. Es un poco gruñón, pero honesto como pocos. Y discreto. Discreto. Esa palabra sonó como música en mis oídos. Era exactamente lo que necesitaba. Contacté al señor Morales no desde mi teléfono fijo, que ella seguramente monitorizaba, sino desde una tarjeta prepago que compré en una tiendita lejana, pagando en efectivo. Sí, la paranoia, me dirán, pero cuando tu libertad está en juego, no se escatiman precauciones. El señor Morales era tal como lo describió Elena: un hombre de pocas palabras, mirada penetrante y una corbata un poco floja. Le expliqué con rodeos al principio y luego, viendo su cara de total impasividad, con la verdad a medias. Quiero vender mi casa, rápido, y necesito que sea un proceso muy privado. Él, sin inmutarse, solo asintió. Entendido, señora. ¿Cuál es su precio? Le di el precio, más alto de lo que esperaba, pero la necesidad apremiaba. Y una condición, le dije: las visitas deben ser en horarios que yo pueda coordinar, sin que ningún familiar se entere. No quiero sorpresas. Él me miró fijamente. Soy profesional, señora. Mi cliente es usted. Su seriedad me dio la confianza que necesitaba. Era mi cómplice silencioso. Poner mi casa en venta fue el primer gran paso físico de mi plan, y con él un torbellino de emociones. Esta casa. Cuántos recuerdos guardaba entre estas paredes. Las risas de mi hijo de pequeño, las cenas navideñas, los abrazos de mi esposo. Cada rincón tenía una historia. Despedirme de ella, aunque fuera por una causa justa, era un desgarro en el alma. Pero la imagen de mi nuera, con ese brillo frío en los ojos, proponiendo un asilo, era un antídoto poderoso contra la melancolía. Mi libertad era más valiosa que cualquier pared. Las visitas de los posibles compradores eran una operación militar. El señor Morales me llamaba a un número seguro. Yo inventaba excusas para mi nuera. Voy a la peluquería. Tengo cita con el dentista. Las amigas me invitaron a tomar el té. Mientras ella creía que yo estaba cotilleando en una cafetería, yo corría de vuelta a mi casa para abrirle las puertas a extraños que analizaban cada detalle de mi vida. Me sentía una actriz en una obra de teatro permanente. Ponía cara de «qué calor hace» o de «qué bien me sienta el aire libre», cuando lo que realmente hacía era contener la respiración para que nadie sospechara. Una vez casi me descubren.
Mi nuera apareció sin avisar, supuestamente para traerme un postre. Yo justo tenía a una pareja recorriendo el jardín con el señor Morales. Mi corazón se me subió a la garganta. Tuve que ser más rápida que un rayo. Fingí una llamada importante por el celular, me alejé un poco y le hice señas al señor Morales para que sacara a la pareja por la puerta trasera. Fue de película. Mi nuera, con su sonrisa de hiena, me preguntó: «¿Todo bien, suegra? ¿Con quién hablabas tan apurada?». Y yo, con la sonrisa más ingenua que pude, le respondí: «Ay, mi niña, con la vecina. Me pedía una receta. Qué inoportuna la hora». Uf, el alivio que sentí cuando la vi irse casi me da un infarto de tanto estrés, pero cada susto, cada malabarismo solo reforzaba mi convicción. Este escape era necesario. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Un matrimonio joven que vio el potencial en mi jardín y en la luz de mis habitaciones. Recuerdo el día que firmé los papeles. Fue un momento agrio y dulce. Por un lado, una parte de mí se iba con el adiós a mi hogar. Por otro, cada firma era un clavo más en el ataúd de las expectativas de mi nuera, y un paso más hacia mi ansiada libertad. El dinero. El dinero de la venta me dio una sensación de poder, de independencia, que hacía mucho no sentía. Era mi boleto de salida, mi pasaporte a una nueva vida. Mientras el proceso de venta avanzaba, yo me dedicaba a la otra parte crucial de mi plan, la criba de mi vida, mis pertenencias. ¿Qué significa preciado cuando estás a punto de dejar atrás una vida entera? No era fácil, créanme. Empecé por lo más obvio, los recuerdos, los álbumes de fotos, esos tesoros llenos de momentos capturados en papel. Las cartas de mi esposo, las que me escribía cuando éramos novios, con su letra firme y llena de promesas. Unas pocas joyas, el anillo de compromiso, un broche de mi madre, esas cosas que no tienen precio, que son parte de tu alma. Las guardaba en una pequeña maleta, lista para ser lo primero que se iría conmigo. Los libros, mis libros, mi refugio, mis amigos silenciosos. Tuve que ser cruel, seleccionar solo los que no podía vivir sin ellos. El resto, con un nudo en la garganta, los donaría. Pensar en dejar ir tantos volúmenes me dolía, pero mi mantra era: ligera, tienes que ser ligera. Menos equipaje material, más libertad para volar. La ropa, los muebles, los utensilios de cocina. Todo lo demás, con la excepción de algunas piezas sentimentales que guardaba en un baúl, sería para donar o vender en un mercadillo. Mi nuera, por supuesto, no debía enterarse de nada de esto. Si me preguntaba por qué estaba organizando, le decía que limpiaba un poco, que despejaba el espacio. Ella, con su mente ocupada en sus maquinaciones, nunca vio la verdad detrás de mi supuesta limpieza. Creía que yo era una viejita más que se ponía nostálgica con sus trastos. Pobre ilusa, yo no estaba limpiando, estaba despegando. Y mientras vaciaba mi vida material, mi mente volaba hacia el nuevo comienzo. ¿A dónde ir? Ese era el gran interrogante y la parte más emocionante. Necesitaba un lugar donde no hubiera rastros de ella, donde pudiera respirar sin la toxicidad de su presencia. Un lugar tranquilo, con sol, con gente amable. Pasé horas en mi computadora cuando ella no estaba, investigando, buscando pueblos pequeños, ciudades costeras, lugares donde la vida fuera más sencilla, donde el aire se sintiera más puro. Pensé en el campo, en el mar. Mi corazón me guió hacia un pequeño pueblo costero, no muy lejos, pero lo suficientemente apartado para sentirme a salvo. Un lugar donde el mar rugiera sus historias, donde el sol me calentara el alma y donde la gente saludara con una sonrisa genuina. Encontré una pequeña casita con un jardín. Sí, otro jardín, pero este sería mío, sin las sombras de la manipulación. Una casa modesta, acogedora, con vistas al mar. Al ver las fotos en línea, sentí una paz, una anticipación que me llenó el pecho.
Podía visualizarme allí con mis libros, mi café, el sonido de las olas. Era mi paraíso, mi santuario, y nadie, ninguna persona, me lo quitaría. Preparé cada detalle, la mudanza, la logística. Contacté a una pequeña empresa de transportes, también con la condición de absoluta discreción. Mis cosas más valiosas, la maleta con mis recuerdos y el baúl sentimental, los preparé para llevarlos conmigo en el coche. Todo lo demás, lo esencial, iría en el camión. Mis ahorros, los de toda la vida, más el dinero de la venta de la casa, los transferí a una nueva cuenta bancaria en otra ciudad, lejos de donde ella pudiera investigar. Quería cortar cada lazo, cada hilo que me uniera a su mundo. Cada paquete que envolvía, cada caja que llenaba, era como liberarme de una carga. No era solo deshacerme de objetos, era liberarme de la opresión, del control, de la tristeza. Cada acción era un acto de afirmación, de autorrespeto. Mientras ella seguía con sus visitas y sus sugerencias sobre los asilos, yo le sonreía, la escuchaba con paciencia, asentía a veces con una mirada lánguida, para que creyera que su plan estaba funcionando a la perfección, que yo estaba resignada. ¡Ja! No tenía ni idea de la bomba que estaba a punto de explotarle en la cara. La emoción era una mezcla extraña de ansiedad y de júbilo. ¿Podría lograrlo? ¿Sería mi escape tan perfecto como lo había soñado? Cada día, el peso de la casa en venta, de los paquetes escondidos, de la información secreta, era como un nudo en el estómago. Pero también era la savia de mi esperanza. Estaba construyendo mi futuro, ladrillo a ladrillo, en el silencio de mi corazón, y lo estaba construyendo lejos, lejos de la envidia, lejos de la maldad, lejos de esa risa que me taladraba el alma. Este nuevo comienzo no era solo un cambio de dirección, era un renacimiento, y yo, mis queridos, estaba lista para renacer. Mis amigos, ese día amaneció diferente. El aire tenía un no sé qué, una electricidad silenciosa que me erizaba los vellos de la nuca. Yo lo sabía, sabía que era el día, mi nuera, esa que tejía telarañas de mentiras y sonrisas falsas, ya había pactado su visita, y yo por supuesto la esperaba, no con miedo, no con la resignación que ella tanto ansiaba ver en mis ojos, sino con una calma letal, la misma que precede a una tormenta devastadora. Mi corazón, lejos de latir desbocado por la ansiedad, se sentía como un tambor de guerra, marcando el ritmo de mi triunfo inminente. Había pasado las últimas noches repasando cada detalle, cada frase, cada gesto. Mi maleta con lo más preciado, mis fotos, mis cartas, mis joyas, ya estaba en el coche, lista para arrancar. Los documentos de la venta, el acuerdo de la mudanza, todo estaba en orden, oculto a sus ojos depredadores. Mi casa, mi viejo hogar, ya no era mío en el papel, pero lo sería en el espíritu hasta el último segundo. La había limpiado con un esmero que me parecía casi sagrado, dejando cada rincón impecable, no para ella, sino para el matrimonio joven que pronto la habitaría, y como un gesto de respeto hacia los años que allí viví. Y entonces sonó el timbre. Ese sonido que antes era una invitación a la incomodidad, ahora era la señal, la campanada final. Abrí la puerta. Ahí estaba ella, en todo su esplendor de hipocresía. Llevaba uno de esos vestidos claros que usaba para parecer inocente, un portafolio bajo el brazo y, lo que era peor, una sonrisa más ancha de lo habitual. Una sonrisa de suficiencia, de quien cree haber ganado la partida antes de que el juego termine. Su mirada, sin embargo, no era para mí. Se le escapaba hacia el interior de la casa, evaluando, calculando. Seguramente ya estaba mentalmente redecorando, eligiendo los nuevos cortinajes, imaginándose dueña y señora. «Suegra, qué alegría verla». Su voz, almibarada como siempre, era un veneno disfrazado de miel. «Le traje unas flores para alegrar el día».
y me extendió un pequeño ramo de margaritas. Margaritas, precisamente. La flor de la inocencia, ¿no? ¡Qué descaro! Yo las tomé y por un instante pensé en aplastarlas. Pero no, ese no era mi estilo. Gracias, mi niña, respondí, con una calma que a mí misma me sorprendió. Pase, por favor. Se sentó en el sofá como si fuera su propio hogar, y yo me acomodé en mi sillón favorito, ese que había sido testigo de tantas tardes de lectura y de tantas noches de insomnio, ahora convertido en mi trono de victoria. Ella dejó el portafolio en la mesa de centro con un ademán significativo. Suegra, comenzó, y el cambio en su tono, que pretendía ser compasivo, solo resaltaba su crueldad. Hemos estado muy preocupados por usted. Mi hijo y yo hemos hablado mucho, y realmente creemos que lo mejor para su bienestar, para su tranquilidad, es que considere seriamente un cambio. Ahí estaba, la frase clave, la apertura de su número, el preludio de su golpe de gracia. «Un cambio, mi niña. ¿A qué te refieres?», pregunté, fingiendo una lentitud mental que me costó horrores mantener. Quería estirar el momento, saborearlo, ver cómo se desenvolvía en su propia farsa. Ella abrió el portafolio, sacó unos papeles y me los tendió. «Hemos investigado varios sitios, suegra, lugares muy bonitos, con jardines, actividades, personal médico las 24 horas. Este, en particular, tiene muy buenas referencias, es luminoso, tiene un patio precioso y está cerca de un lago. Creemos que se sentiría muy cómoda allí». Y sus ojos, los mismos ojos fríos que meses atrás habían sugerido la idea, ahora brillaban con una expectación macabra, casi triunfante. Era la mirada de un cazador que cree tener a su presa acorralada. Tomé los folletos, fotos de ancianos sonrientes, jugando al bingo, paseando por jardines perfectamente cuidados. Todo tan pulcro, tan artificial, tan ajeno a mi vida, a mi espíritu. Me miraban desde las páginas con una falsa promesa de felicidad. Por un segundo sentí un escalofrío. Ese era el futuro que ella me tenía reservado. Un número más en una lista, una pieza en un engranaje ajeno. Ella continuó, con una voz que ahora sonaba un poco más autoritaria. Sí, esa era la palabra. «Los papeles están listos. Solo falta su firma, suegra. Pensamos que mañana mismo podríamos ir a hacer los arreglos. Mi hijo ya habló con el director. Todo está muy adelantado. Será lo mejor, se lo prometo. Se librará de todas las responsabilidades, de las preocupaciones. Podrá descansar». Y su mano se posó sobre la mía, con una cercanía que me produjo repulsión, un gesto falsamente reconfortante. Levanté la vista de los folletos, despacio, muy despacio. Mis ojos se encontraron con los suyos. Ya no había inocencia en mi mirada, ni la falsa ingenuidad. Ahora solo había una verdad helada, una determinación inquebrantable, y una pizca, solo una pizca, de lástima, lágrimas que nunca derramaría. «Mi niña», empecé, y mi voz era baja pero clara, como el tintineo de un cristal a punto de romperse. «Agradezco tu preocupación». Hice una pausa intencionada para que cada palabra se clavara. «Pero no será necesario». Su sonrisa se tambaleó, un pequeño temblor en la comisura de sus labios. «¿Cómo dice, suegra? ¿A qué se refiere?». La sorpresa empezaba a asomar en sus ojos, desdibujando la máscara de piedad. «Me refiero», continué, y ahora mi voz ganó fuerza, resonando en la sala, «a que no voy a ir a ningún asilo». Mis palabras no eran un susurro, eran un clamor, un estruendo que llenaba el aire. Su cara fue un poema. Primero, una confusión total. ¿Acaso no había entendido? ¿La edad la estaba volviendo sorda o tonta? Luego, un destello de irritación, un fruncimiento apenas perceptible. «Pero, suegra, es por su bien. Ya hablamos de esto. Es lo mejor para usted, para su tranquilidad». Ella intentó retomar el control de la conversación, de la situación.
No, mi niña, la interrumpí, no es lo mejor para mí, y tampoco es por mi tranquilidad, es por la tuya. Ahí, lo dije, la verdad cruda y sin adornos. Su rostro palideció. La sangre le abandonó las mejillas, dejándolas de un color ceniciento. No sé de qué habla, suegra, intentó balbucear, pero su voz ya no tenía la misma seguridad. Me incorporé en mi sillón, enderezando mi espalda, y la miré directamente a los ojos, con toda la fuerza que guardaba mi espíritu. Sí sabes, mi niña, sabes perfectamente de qué hablo. Mi voz era firme, inquebrantable. Tú querías deshacerte de mí. Creías que yo era un estorbo, una carga. Pensaste que firmaría esos papeles como una corderita, que me iría a encerrar en ese lugar que has elegido para mí, y que te quedarías con mi casa, o al menos libre de mi presencia. Cada palabra era una flecha, disparada con una precisión que venía de meses de dolor y planificación. Su mandíbula se tensó. Sus ojos se abrieron desmesuradamente, no de sorpresa, sino de la más pura y amarga revelación. El plan perfecto de la pobre víctima no había salido como esperaba. Su rostro se empezó a teñir de un rojo furioso, un enojo que no podía contener. «¿Pero qué barbaridades dice, suegra? Eso es una mentira. Yo solo pensaba en usted. ¿Cómo se atreve a acusarme de algo así?» Su voz se había elevado. La falsedad de su indignación era tan transparente como el cristal. Me reí, una risa corta, sin alegría, pero llena de una satisfacción gélida. «No es una mentición, mi niña, es la verdad, y lo sabes. Pero tengo una noticia para ti, una que, me temo, te va a doler mucho más que las margaritas que me trajiste». Me incliné un poco hacia adelante. El suspenso era palpable. Esta casa, la casa que tanto codiciabas, que querías vacía para tus propios fines, ya no es mía. El silencio cayó sobre la habitación, pesado, denso. Ella me miraba, congelada, procesando mis palabras. ¿Cómo que no es suya?», preguntó, su voz apenas un hilo, casi un gemido. «Así como lo oyes, mi querida, la casa está vendida». La última palabra la pronuncié con una claridad meridiana. La vendí hace unas semanas, en secreto, claro. No quería arruinarte la sorpresa. Su cara, ¡ay, su cara! Fue el espectáculo más glorioso que jamás había presenciado. El asombro la golpeó como un rayo. Sus ojos se desorbitaron, su boca se abrió en un gesto de incredulidad, y el color rojo de la furia se intensificó, cubriéndole hasta el cuello. Era el cuadro de la desolación, del plan frustrado, del egoísmo al descubierto. ¿Vendida? ¿Cómo que vendida? Pero usted no podía hacer eso. Es la casa de mi hijo, es nuestro hogar familiar. El portafolio, con los papeles del asilo, se deslizó de sus manos y cayó al suelo con un ruido sordo, como un presagio. Su voz era un torrente de ira incontrolable. «Era mi casa, mi niña», la corregí, con la paciencia de un maestro. «La compré yo, la pagué yo, la mantuve yo, y por lo tanto yo decido qué hacer con ella, y decidí venderla, para irme muy, muy lejos de ti y de tus maquinaciones». Ella se levantó de golpe. La silla chirrió ruidosamente. Su rostro era una máscara de odio puro. «Es una vieja loca, una traidora. ¿Cómo se atreve? Mi hijo se va a enterar de esto. Esto no se va a quedar así». Su voz era un grito, resonando por las paredes que tanto quería para sí misma. «Ya se enterará», respondí, con la misma calma letal. «O quizás no, porque sabes, cuando yo me vaya, no voy a dejar rastro. No voy a decir a dónde voy, y no voy a tener ninguna intención de volver. Tu hijo, que tanto te importa, tendrá que buscarte a ti y no a mí». Me levanté también. Ya no era la mujer frágil, la víctima silenciosa. Era la leona que había despertado. Ella empezó a acercarse a mí, con los puños apretados, los ojos inyectados en sangre. «Esto no se lo perdono. Me ha arruinado. Usted es una...». «Suficiente», la corté,
y mi voz era como un látigo. No tienes nada que perdonarme porque no he hecho nada malo. Solo he defendido mi vida, mi dignidad y mi derecho a ser libre. Y tú no tienes ningún derecho a juzgarme. Me acerqué a la mesa, tomé las margaritas falsas y el portafolio caído. Le extendí las flores. Aquí tienes tus margaritas y aquí tienes tus papeles. Y se los puse en las manos, obligándola a tomarlos. Te sugiero que los uses para tu propia madre, si es que aún la tienes, porque a mí ya no me sirven. Ella se quedó ahí, con las flores y los papeles, completamente petrificada, el rostro desfigurado por una mezcla de rabia y humillación. No sabía qué hacer, qué decir. Su plan se había desmoronado ante sus propios ojos. La victoria, esa dulce victoria que ella creía haber asegurado, se había transformado en la más amarga de las derrotas. Me dirigí a la puerta principal, tomé las llaves de mi coche de la pequeña mesa de entrada. La miré una última vez, y mi mirada ahora era de despedida, de liberación. «Adiós, mi niña», le dije, y esta vez mi voz no era una burla, era simplemente un hecho. «Que te vaya bien». Y sin esperar respuesta abrí la puerta. El sol de la tarde bañaba la calle, el aire era fresco, prometedor. Crucé el umbral, dejando atrás no solo una casa, sino una vida de opresión y de expectativas ajenas. Me di la vuelta y con la mano cerré esa puerta. Lentamente, con una firmeza que venía del alma, puse el cerrojo. No había marcha atrás. Era el sonido de mi liberación, el eco de mi nueva oportunidad. Subí a mi coche, ese que me llevaría a mi verdadera libertad, a mi nuevo comienzo. Miré por el espejo retrovisor la casa, mi casa, ahora ajena, y en la ventana vi su silueta, una sombra inmovilizada por la furia, por el asombro. Esa imagen, esa expresión de su derrota, fue la justicia más dulce, más pura, más satisfactoria que pude haber imaginado. No fue venganza, no, fue la reafirmación de mi existencia, la defensa de mi esencia. Mientras ella se consumía en su odio, yo emprendía el vuelo. El motor arrancó con un rugido suave, como el de una leona que ha liberado su jaula. Puse primera y avancé, dejando atrás las calles conocidas, los recuerdos agridulces y la toxicidad de un vínculo roto. Rumbo a la libertad, rumbo a un nuevo yo. La carretera se abría ante mí, un lienzo en blanco esperando ser pintado con mis propios colores, mis propias aventuras. Y por primera vez en mucho tiempo, mis queridos, me sentí verdaderamente viva, libre, dueña de mi propio destino. Así fue, mis queridos, cómo reconquisté mi autonomía y mi valor. Jamás permití que la mezquindad ajena dictara mi final. Es una prueba. Nunca es tarde para girar la página, para defenderse y hallar tu propia dicha. ¿Y ustedes? Si vivieron algo parecido, cuéntenme en los comentarios qué habrían hecho. Y para seguir mi nueva aventura, no se pierdan el próximo video. Les revelaré mi nuevo refugio y los desafíos de empezar de cero.